Estamos pues muy contentos de que se hayan conectado y que nos acompañen el día de hoy. Nuestro encuentro va a ser para comentarles un poco en qué consiste Pangea y cómo desde Uniminuto podemos aportar a impactar positivamente el medio ambiente. Quisiera preguntarles si se escucha bien, cómo están. Saludo ahí por el chat, por favor, para saber también con quiénes estamos hoy, de dónde se conectan. Y mientras esto sucede, bueno, pues les cuento también que hoy será nuestro primero de varios encuentros que vamos a tener en este espacio. Entonces, esperamos que así como hoy nos puedan seguir acompañando en las próximas veces que nos encontremos. Y bueno, vamos a dar inicio entonces contándoles un poco que Pangea, pues es un espacio de formación diseñado para todas las personas que quieran ser líderes en ecología integral. Es un espacio también diseñado para que como líderes pensemos en implementar acciones de voluntariado desde nuestros territorios. Y estas acciones enfocadas pues a la reforestación, a la creación de textiles con materiales reciclados y a los cultivos urbanos. Todo esto pues lo vamos a ir desarrollando durante el proceso. La idea es que ustedes puedan ir aprendiendo y también aportando en estas temáticas para que entre todos construyamos Pangea y construyamos esta ecología integral y este cuidado de la casa común. Entonces, bueno, le damos la bienvenida aquí a Andrés, que nos dice que nos acompaña desde Bogotá. Y pues los invito a que nos vayan contando ahí por el chat desde donde nos acompaña. Mi nombre es Milena Rodríguez Fuentes, tengo 31 años, como dice ahí la imagen. Lo interesante es que aparte del olor al pasto recién cortado, también me fascina el olor del chocolate, me fascinan los atardeceres y pues todo esto son gustos en relación al medio ambiente. Soy teóloga, actualmente estoy estudiando una maestría en educación inclusiva e intercultural, la cual decidí comenzar a estudiar porque estuve haciendo un voluntariado en la hermosa tierra de Puerto Nariño, Amazonas, y allí me di cuenta de la necesidad de comprender la inclusión y la interculturalidad en varios espacios. Actualmente estoy acompañándolos como profesional de pastoral en identidad misional y pastoral Uniminuto virtual. Y pues hoy no estoy sola, tengo el gusto de presentarles a mi compañero Jesús, que nos va a contar un poco sobre él y nos va a dar la introducción a este espacio. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Está un poco tímido Jesús. Bueno, mientras Jesús se conecta, que está por allí algo tímido, también pues les cuento que hoy vamos a hablar de las generalidades de Pangea. Vamos a hablar en sí de cuál es la necesidad del espacio y por qué desde identidad misional y pastoral de Uniminuto Virtual pensamos en este espacio. Pero entonces, ahora sí, le damos la bienvenida a Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, Milena. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Como tú lo dices y lo mostrabas, tengo 26 años, soy licenciado en filosofía, vivo aquí en la ciudad de Bogotá, profesional de pastoral Uniminuto Virtual, pues, evidentemente de la rectoría de Uniminuto. Y como lo has venido manifestando, Pangea es un espacio de formación de líderes que pretende encontrar de nuestra población estudiantil quienes se animan a sumarse a este voluntariado, quienes se animan a integrarse a esta propuesta ecológica de generar un impacto positivo, teniendo en cuenta las realidades de nuestras regiones. Entonces, como lo veremos más adelante, esta invitación es para que nosotros podamos expandir esta huella, Minuto de Dios, ecológica, que nos invita desde tres líneas diferentes. Vamos a hablar y desarrollar un poco estas ideas, entonces agradecerles a ustedes por participar de este espacio, invitarlos, como lo decía Milena, a que nos encontremos en las próximas sesiones. La idea es que este sea un proceso lineal que nos lleve en efecto a generar acciones concretas de impacto, de voluntariado y por supuesto incluso para las personas que están haciendo servicio social, contarles ese servicio social dentro de su formación. Milena. Bueno, entonces, lo primero y lo más importante es tener en cuenta que
tenemos una emergencia ambiental y tenemos una necesidad de generar esa conciencia en nuestros territorios y sobre todo en nuestro foro interno para generar estos cambios. Por ejemplo, algunos datos, dicen por aquí que son datos y hay que darlos. Entonces, el primer dato importante es que desde los últimos 50 años ha crecido 3 veces el promedio de desechos de materiales y de contaminación, ¿sí? Estamos llenos de consumismo exagerado y por eso estamos aumentando cada vez más el desperdicio y la generación de desechos en nuestro planeta. Además, los países de renta alta utilizan 6 veces más materiales per cápita y son responsables de 10 veces más impactos climáticos. Esto en español, ¿qué significa? Pues que las potencias mundiales y los países más desarrollados son los que más desechos generan. Y lo curioso de esto es que los desechos que generan no los dejan en su propio país, sino que cambian sus desechos a otras naciones, a otras regiones, que más adelante veremos pues cuáles son esas consecuencias. Entonces, es importante empezar a crear esa conciencia ambiental. Aquí vemos una gráfica respecto pues a esto que les estaba contando sobre los desechos y sobre todo sobre la exagerada tentación que tenemos de utilizar los recursos naturales. Por mucho tiempo pensábamos que los recursos naturales eran eternos, pero ya nos hemos dado cuenta que no son renovables. Entonces, los recursos fósiles, los recursos minerales, los recursos naturales se están terminando y ya no vamos a tener más reservas en el futuro. Y pues todavía, como les decía, las potencias mundiales no han creado esa conciencia y no han visto esa necesidad. Bueno, saludamos a Kevin que nos acompaña desde Restrepo Valle. Kevin, bienvenido. Y también a Claudia que nos acompaña desde Bogotá. Nos alegra pues que estén con nosotros en este espacio. Entonces, pues yo no quiero ser como repetitiva. Ya ustedes y yo sabemos que se nos ha pedido que reduzcamos el consumo, que separemos los desechos, que reciclemos, que reutilicemos, que miren que el medio ambiente está en riesgo, que estamos quedándonos sin recursos. Bueno, todo esto ya nosotros lo sabemos, que tenemos gran contaminación y que incluso actualmente tenemos desplazados por razones ecológicas. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Porque no solamente es crear una conciencia y ya, sino es hora de tomar acción, manos a la obra. Por eso quisiera invitarlos a que observemos este video y después tratemos de entablar un diálogo en ¿y yo qué estoy haciendo para cambiar esta realidad?
Bueno, bastante preocupante, ¿no? Ahora sí, bastante preocupante, ¿no les parece? Allí en el chat los invitamos a dejar su respuesta al respecto a la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias del consumo desmedido? Y puntualmente cada uno desde donde se encuentra, ¿qué está haciendo para evitar este consumo exagerado y desmedido? Porque no basta solamente con reciclar, con reutilizar, con regalar cosas, sino que, como vimos en el video, la principal preocupación o el principal problema a nivel medioambiental que tenemos es el consumo exagerado de bienes y servicios. Incluso el Papa Francisco, cuando nos habla en la Laudato Si, en el numeral 32, nos hace mucho énfasis en que estamos depredando incluso los recursos de la tierra, que era lo que les decía al inicio, ¿sí? Estamos haciendo un uso innecesario, desmedido y descontrolado de todas las cosas que nos provee el planeta Tierra. Entonces, se está terminando las selvas y los bosques, estamos contaminando el agua potable y todo esto, como nos dice aquí el Papa, puede generar una dificultad a futuro para las próximas generaciones. Y no nos vayamos tan allá, lo que les decía al principio. Actualmente se están viendo muchos desplazados ambientales, muchas personas que a causa de catástrofes, a causa de la deforestación desmedida, a causa de la minería excesiva, están perdiendo los recursos naturales y se están teniendo que movilizar a otras regiones y a otros países porque no tienen el sustento suficiente. Y por eso, no solo el Papa Francisco, la Iglesia Católica en general nos habla de la necesidad de una conciencia ecológica integral, de la necesidad de tomarnos en serio la tarea de transformar el medio ambiente. ¿Sí? Lamentablemente, pues las grandes compañías, las grandes empresas no lo están haciendo, pero incluso nosotros, desde nuestra pequeña realidad, podríamos generar un cambio y un impacto positivo. En el Laudato Si, por ejemplo, el Papa nos habla, la primera gran parte del texto es la realidad, qué está pasando, cuáles son los problemas que estamos afrontando, ¿sí? Y él habla de que desde la realidad ambiental se gestan problemas de tipo político, de tipo económico y de tipo social, incluso de tipo moral. Desde la encíclica Laudato Si se habla del pecado ambiental, que es lo que estamos viendo. Cuando no somos conscientes del consumo desmedido, estamos afectando otras realidades. Pero también en esta encíclica, en la segunda parte, el Papa Francisco nos habla de es hora de tomar acción, es hora de generar cambios propositivos y de allí surge a nivel eclesial el movimiento Laudato Si. Pero no crean que esto es ajeno a la realidad de Uniminuto. También tenemos nosotros como familia Uniminuto Virtual un compromiso social. Entonces, no solo es la iglesia, no solo es el Papa Francisco, sino que esta realidad y este compromiso de ecología integral viene desde mucho tiempo atrás. Solo que hasta ahora, como está en boom todo el tema y es tan mediático, se está hablando más. Pero desde el mismo San Juan Eudes, esto es una realidad. Muchas gracias, Milena. En efecto, como tú lo dices, y lo que precisamente les veníamos mencionando hace unos minutos,
es la propuesta que esto tiene. No nos queremos quedar en la situación de todo está mal, tenemos que reciclar, tenemos que cuidar el agua, tenemos que reducir el consumo, tenemos que apagar las luces cuando salimos, cerremos la llave cuando nos... Son cosas que ya sabemos y que a pesar de saber, no estamos siendo conscientes del impacto. Entonces el llamado aquí es, ¿qué es lo que nos invitamos realmente a hacer? ¿Qué es lo que realmente queremos hacer? ¿Y a qué queremos que ustedes participen con nosotros para generar una huella positiva a nivel ambiental? Con una acción concreta, con una acción real, ¿cierto? Pero como lo decía Milena, nosotros no partimos del vacío. Todos al momento de plantear una propuesta, plantear un proyecto de investigación, plantear un texto y demás, partimos de unas fuentes. Nosotros evidentemente partimos de las fuentes que identifican y que parten o que construyeron la obra Minuto de Dios, que en principio es el padre Rafael García Herreros y su fuente a la vez, que es pues, San Juan Eudes, de quien él hace parte de la comunidad, ¿no? Recordemos que el padre Rafael García Herreros es un sacerdote o era un sacerdote audista, por tanto se inspira en el pensamiento de San Juan Eudes, que nos invita a dos cosas en concreto, ¿no? Obviamente tiene un marco mucho más amplio, pero para nosotros ir apuntando a los principales es el respeto por la creación, que era un poco lo que nos mencionaba Milena, que es inspirada o que nos, perdón, que resalta el respeto por la creación común, teniendo en cuenta que es nuestra casa común y que es un acto de amor, ¿cierto? Entonces, ese acto de amor se traduce en la responsabilidad y la corresponsabilidad de proteger y reservar eso que nosotros tenemos en nuestro inmediato alrededor, ¿cierto? Ese es un acto de amor cuidarlo y es un acto de amor hacia nosotros y un amor hacia el otro. Y ya lo vamos también a ver en cómo el padre Rafael García Herreros también de alguna manera lo interpreta y nos llama a la acción concreta. Por otro lado, es importante para esta espiritualidad empezar a generar espacios de formación integral. Él cree pertinente que nosotros, como personas sociales, académicas y demás, tenemos una dimensión que debe ser alimentada y es la dimensión ecológica. Y la responsabilidad ambiental es fundamental dentro del desarrollo integral del ser humano y desarrollo natural. De esa manera, entonces, la educación debe formar personas conscientes del impacto que está teniendo y de las responsabilidades que tiene a partir de sus capacidades para actuar en favor de la responsabilidad. Entonces, el padre Rafael García Herreros, él parte de estas ideas y dice, bueno, dentro del contexto colombiano, uno, lo primero que yo llamo es el compromiso social y el compromiso comunitario. Es decir, nosotros sí tenemos unas responsabilidades, tenemos una manifestación de amor con el otro, con nosotros mismos a través del cuidado, pero esto es a través de la conformación comunitaria, de comunidades, y de esa responsabilidad social. Entonces, él nos invita a que no solo conozcamos un poco lo que nosotros veníamos diciéndoles, esa necesidad y esa responsabilidad de cuidar el medio ambiente, sino de nosotros formarnos integralmente desde la comunidad, es decir, ser conscientes como sociedad, tener una conciencia social del impacto y la responsabilidad que tenemos que hacer para modificar estas acciones. Entonces, también un poco es ese llamado para la institución que tenemos que fomentar en los estudiantes, en la comunidad educativa, un profundo respeto y cuidado por el entorno natural. Y ese es el llamado que nosotros queremos con ustedes. Esa es la invitación que nosotros tenemos para ustedes. Pero él también nos habla de la ética del cuidado. La ética del cuidado que promovía el padre Rafael García Díaz abarca pues, el cuidado del planeta de manera completa. Si bien nosotros estamos dentro del contexto colombiano, es un impacto, es una responsabilidad, perdón, para Colombia generar ese impacto positivo. Entonces, la sostenibilidad ambiental y la promoción de prácticas ecológicas son la extensión natural de una sociedad más justa, reconciliada, fraterna y en paz, que son los valores misionales o los valores que identifican a la institución y por los cuales incluso ustedes en el PEI, allí en lo que de alguna manera le da horizonte a la formación académica que ustedes tienen, también se encuentran estos valores. Entonces, para él, el cuidado, bueno, la construcción, la responsabilidad social, la construcción de comunidad y la ética del cuidado hacen parte fundamental para alcanzar esos valores misionales. Que lo repito, es justicia, fraternidad, reconciliación y paz. Entonces, de acuerdo con esos parámetros, esos horizontes, esas visiones que ellos tienen y por supuesto teniendo en cuenta que son la fuente inicial de toda la obra Minuto Dios y por supuesto la corporación universitaria, nos llaman a tres cosas básicamente. Uno, como ya lo hemos venido mencionando, la formación y la conciencia ambiental. Entonces, es una invitación, como le decía, a la institución que tiene la responsabilidad de incorporar dentro de la formación académica, pero además en la formación extraacadémica, espacios de educación ambiental, ¿cierto? Esto implica incluso
que tengamos que abrir contenidos que fomenten el cuidado del medio ambiente con acciones concretas y el desarrollo sostenible siempre y en todo momento dentro de nuestro desarrollo personal, académico y profesional. Esto nos implica un segundo paso que es la creación de proyectos y iniciativas verdes, ¿cierto? Entonces nosotros queremos que, o debemos, de acuerdo con ese legado que nos deja el fundador, desarrollar proyectos que contribuyan a la conservación del medio ambiente, al desarrollo sostenible y que nosotros tengamos una huella activa dentro de este proceso. Entonces ahí tenemos que tener programas de reciclaje, huertas urbanas, campañas de reforestación, entre otras, ¿cierto? Y por último, la conformación en comunidades. Entonces aquí viene una particularidad de la rectoría, una particularidad, pero que a veces se vuelve un reto, es cómo la rectoría Uniminuto virtual llega a generar un impacto real dentro de los contextos de nuestros estudiantes. Entonces tenemos dos cosas aquí. Uno, que por ser en efecto una rectoría virtual, pues podemos alcanzar o tenemos la posibilidad de llegar a estudiantes que están en diferentes partes del país, ¿cierto? Que a veces también es un reto porque ¿cómo invitamos a esta persona que está allá arriba en La Guajira, o la persona que está en Antioquia, que está en Bucaramanga, que está de pronto en un municipio muy alejado de la ciudad principal, para que genere acciones concretas de impacto? Entonces, es una invitación, tenemos que generar comunidades, ¿cierto? Con esa responsabilidad social y ecológica y de sostenible para tener prácticas ecológicas, pero también se vuelve una oportunidad. Si bien es de pronto algo tedioso, difícil concretar un espacio, no significa que sea imposible y aquí es donde viene nuestra propuesta con nosotros. Nosotros queremos que ustedes sean partes de ese proyecto. Nosotros queremos que ustedes se sumen a esta posibilidad de voluntariado y que logremos aprovechar esa cualidad de la Rectoría Uniminuto Virtual para que nos invitemos a los que conocemos, invitemos a nuestros compañeros del aula a generar acciones concretas. Ahora, ¿cuáles son esas acciones concretas que nosotros tenemos en propuesta y queremos que ustedes participen? La primera, eh, antes de iniciar, perdón, con esas rutas queremos que entiendan ustedes de dónde surgen y por qué la importancia de las personas que se quieran vincular a este proyecto. Es un proyecto que ya ha venido avanzando, pero que está dentro del marco de la formación integral del estudiante. Ustedes cuando entraron a la institución en algún momento escucharon una bienvenida, entonces estuvieron en la bienvenida como estudiantes nuevos. Posteriormente tuvieron las inducciones académicas donde los decanos, los directores, coordinadoras de programa les comentaban un poco sobre la carrera específica en la que ustedes, fuera de pregrado o posgrado, en las que ustedes se vincularon o incluso opción de grado, les dieron los parámetros generales a nivel académico. Tuvimos un espacio de feria de servicios que de pronto algunos o muchos de ustedes entraron, donde conocieron cuáles son esos servicios que la institución tiene para ustedes como estudiantes Uniminuto, y también adelantaron el curso Explora que se les cargó en el aula virtual. La mayoría generalmente lo suele terminar, algunos de pronto solo le echaron un vistazo. Estos espacios, allí en cada uno de estos espacios nosotros, por allá nos hablaron de la Dirección de Identidad Misional, que pretendía darnos a conocer qué es esto. Nos pretendía conocer o darnos a conocer cuál es el objetivo adicional que ustedes como estudiantes Uniminuto deberían de alguna manera sentirse identificados, ¿no? O sea, yo entro a una institución, pero más allá de ir a cumplir unas clases para alcanzar un título, es como yo me identifico con el objetivo final de la institución, en este caso pues con los valores misionales, con el pensamiento Rafael García Herrerianos, quien es el fundador, y por supuesto de las fuentes que vienen de ahí para atrás, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros en un espacio dijimos, bueno, aquí nos dieron algunas pautas iniciales, qué es esto, cuáles son esos principios que identifican a Uniminuto, y luego vimos Cátedra Minuto de Dios y estuvimos en pregrado, ¿cierto? Allí nos contaron un poco sobre quién era el padre Rafael García Herreros, de pronto qué hizo, nos dieron a conocer algunas cosas que él adelantó, textos de pronto que redactaron de él o que él redactó, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego nos adentramos un poco a la especificidad del conocimiento y desde la lección inaugural entendimos desde el contexto académico cómo es importante nuestro impacto en la sociedad desde diferentes acciones, ¿no? Cada lección inaugural tiene un propósito diferente: construcción de paz, construcción de justicia, construcción o responsabilidad social, comunidades, etcétera, etcétera, siempre apuntando un poco a esa construcción de los valores misionales. Luego entramos a los coloquios y las fraternidades en un minuto. Por un lado, los coloquios nos permiten conocer en ese diálogo
de ciencia y ese diálogo un poco también de fe, teniendo en cuenta el contexto del que partimos y las fuentes que tenemos, cómo o cuál es esa responsabilidad de nosotros con Colombia y con la sociedad, ¿cierto? Y en las fraternidades Uniminuto, de pronto alguno estuvo en ese espacio de familias, familia Uniminuto, donde los invitamos, de pronto alguien hizo unos pasos de vida que les llegaba al correo, espacios que nos invita a tener espacios, valga la redundancia, de fraternidad, de compartir con el otro, conocerlo, salir un poco de ese espacio de la academia para involucrarnos como una familia Uniminuto. Pero viene un paso más. Es, bueno, ya estamos conociendo, ya entendemos un poco las dinámicas que están establecidas desde los parámetros académicos y cuáles son esas dinámicas, perdón, diferentes a los espacios académicos. Y son rutas de formación integral. En este espacio, nosotros desde la formación de voluntariado ecológico, que viene a ser Pangea, comprende una de esas rutas y es la invitación de cómo ustedes, a partir de todos esos elementos que ustedes han venido adquiriendo, la formación académica, formación extracurricular, los espacios de fraternidad, el identificarse de alguna manera con los principios y valores de la institución, cuál es ese aporte que nosotros podríamos hacer desde nuestra especificidad del conocimiento o desde nuestros gustos. Y también desde las necesidades específicas que vamos encontrando, ¿cierto? Entonces, desde las especificidades nosotros les presentamos a ustedes el riesgo ecológico que nosotros tenemos. Es una realidad que todos conocemos, que muchos ya hemos oído, repetido y repetido, pero queremos que de verdad esto se vuelva una acción concreta. Y ahí es cuando ustedes vienen, se vinculan a Pangea, los que deciden. Vamos ahorita a presentar las 3 rutas y la idea es que posterior a esa formación, posterior a ese aprendizaje, ustedes se vuelvan líderes en territorios. Líderes que lleven, nos ayuden a difundir desde precisamente esa cualidad que tiene la Rectoría Virtual de llegar al país para que en la región en la que ustedes están podamos implementar acciones concretas de la mano con ustedes para difundir estas acciones concretas de impacto positivo, en este caso a nivel ambiental. ¿Listo? Entonces, la primera propuesta o el primer camino que existe ya desde el año 2022 es el voluntariado con el Club del Árbol. El Club del Árbol es un espacio que está casi que en 4 etapas, es una convocatoria general que ya está, cuenta un poco como esa convocatoria, unos espacios de formación donde nos vamos a identificar la pertinencia del terreno, dependiendo del contexto, cómo es prudente hacer cierto tipo de procesos, y tenemos los espacios de sembratón y cuidado de árboles. No es solo llegar, y me perdonarán de pronto la expresión, a meter un árbol en un hueco de tierra, no, es lo que esto significa y la responsabilidad que esto también conlleva. Entonces, la siembra del árbol, cuidado de los espacios, abono de la tierra, ¿sí? Pero entonces aquí es precisamente el llamado para ustedes. Nosotros, en efecto, podemos llevar de manera mucho más fácil estos procesos por la gestión administrativa desde Bogotá y Cundinamarca. De hecho, con ayuda de estudiantes hemos podido implementar otros espacios, pero principalmente los hacemos en Bogotá, ¿cierto? Obviamente los espacios de formación son virtuales, pero las sembratones y los cuidados de árboles que tenemos con algunas de las fundaciones que nos apoyan se hacen en su mayoría en Bogotá. Entonces aquí también viene la invitación a ustedes. Después de que ustedes tengan esta formación y ustedes se consideren pertinente también apoyarnos en ese proceso, entonces, ¿cómo ustedes nos pueden apoyar para la promoción de siembras de cuidado de árboles o hacer alianzas con instituciones locales en las que ustedes están? De esa manera poder extender esas acciones concretas del Club del Árbol, en este caso, que es el cuidado y la siembra de árboles. Nosotros afortunadamente hemos tenido 2 espacios motivados, gestionados, evidentemente con el apoyo de nosotros, de 2 estudiantes que promovieron una siembra en Medina, Cundinamarca y en Ibagué. Allí tuvimos la posibilidad de invitar estudiantes, colaboradores que estaban en la zona para que participaran del evento, para generar esa huella en otras partes del país, que no sea pues como generalmente es en Bogotá o de pronto en Cundinamarca por las cercanías, que las hemos hecho en Cota, las hemos hecho en Chía, pero la idea es que ustedes también se sumen. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta es Sembrando Vida. Entendemos que no en todos los contextos o no para todos se nos facilita de pronto la participación o gestión o movilización de personas para la siembra de árboles, pero también tenemos una realidad contundente que se desarrolla a nivel global y también en Colombia, y es el crecimiento masivo de las zonas urbanas. Y ahí surge, bueno, pues de pronto para nosotros no es viable dentro de nuestros procesos impedir el crecimiento de las ciudades, es evidente, se nos sale totalmente de las manos. Pero ¿qué otro impacto podemos hacer dentro de ese proceso natural, digámoslo de alguna manera, de urbanización para nosotros impactar con una huella positiva a nivel ambiental? Entonces surge Sembrando Vida, que es la formación
para procesos de cultivo hidropónicos urbanos. En este caso estamos promoviendo, bueno, se ha venido ejecutando procesos con siembra de hortalizas, vegetales y demás, pero queremos ampliarlo o cambiar también, abrir la posibilidad de que también conozcamos la reproducción y el cuidado de suculentas, porque de pronto se facilita un poco más, en todos los contextos es más fácil de llevar y podemos generar esos ámbitos o esos ambientes naturales dentro de los contextos urbanos. Entonces también es esa invitación a las personas que quieran aprender, que quieran llevar a cabo estas acciones de construcción de siembra urbana, pues que se vinculen, que realmente lo hagamos. La idea de todas estas propuestas no solo quedarnos en la reunión virtual de aprendizaje, ven qué chévere, aprendí cómo abonar la tierra, aprendí en qué climas térmicos puedo sembrar qué determinado tipo de especies, sino que realmente vayamos al siguiente paso, que es la acción concreta. Entonces también está esa propuesta para que las personas de pronto por su contexto, facilidades y demás, también se puedan sumar a ese espacio. Y por último, este es un espacio menos común, por decirlo de alguna manera, que nos invita a dos cosas. Bueno, ya hemos venido hablando del impacto ambiental que se genera. Sabemos porque por ahí nos mencionan que el plástico es el primer contaminante a nivel planeta más grande que existe, pero ignoramos que el segundo contaminante más grande que existe es el textil. Y nosotros estamos muy acostumbrados a modificar la ropa, a que cada tanto compro la prenda del 24, la prenda del 31, en los cumpleaños, bueno, etcétera. Estamos muy acostumbrados a comprar ropa y de estar cambiando fácilmente desde la industria textil la ropa. Entonces ahí vienen dos objetivos, evidentemente desde lo ambiental, y es cómo podemos reducir el impacto plástico y cómo podemos modificar un poco las dinámicas con la industria textil. Entonces, la propuesta de Creando Modas, teniendo en cuenta esos dos aspectos, es la construcción de textiles, construcción de prendas de vestir a partir de material reciclado, principalmente de plástico, además por las facilidades que tiene el plástico, por sus características físicas, que es maleable, entre otras cosas, que nos va a permitir la construcción. Los primeros ejercicios que se han venido adelantando ha sido a través de la técnica del crochet, entonces se les ha venido enseñando pues las puntadas, cómo hacerlo, y el ideal allí es poder construir evidentemente una pieza completa de vestir y más adelante, de acuerdo también a los desarrollos que se logren en dicho espacio, poderlos presentar en otros espacios que nos permitan difundir esta práctica y segundo, hacerle llegar a más personas de la institución para que se unan y sigan participando de estos espacios. Y prendas, evidentemente, que sean útiles, ¿no? No construcción de prendas por hacer. Entonces, estas son las tres rutas que actualmente tenemos desde la parte ecológica para que las personas que deseen se vinculen, participen y, evidentemente, logren ser esos líderes que nos llevan desde la especificidad de la región y en el contexto esas otras acciones de voluntariado. Entonces, nuevamente los dejo con Milena para que también les aborde un poco más desde esa pertinencia que nosotros como Uniminuto tenemos y ahorita pasamos a unas noticias adicionales para que ustedes conozcan. Bueno, antes de pasar a esto, quiero agradecerle a las 4 personas que participaron en el chat. Para nosotros también es muy importante que ustedes nos ayuden retroalimentando estos encuentros. Ciertamente, ni Jesús ni yo somos expertos aquí ambientales, pero al igual que ustedes tenemos como el interés y el deseo de aportar a la creación de una ecología integral. Entonces, por aquí nos cuenta Alexander que la mayoría de, bueno, las consecuencias que tenemos por el consumo desmedido es que se están terminando los recursos naturales, la fauna y la flora. También tenemos aquí que Marol nos dice que estas consecuencias generan la destrucción del hábitat, la extinción de animales y que en su caso puntual, que es lo que nos llama la atención, realiza la función de reciclaje y se apoyan con los recicladores del sector para animar a los niños a realizar estas acciones medioambientales. Por aquí nos dice Andrés que llevado a sobreexplotar los recursos y hacer una pérdida drástica de la biodiversidad son otras de las consecuencias del consumo desmedido. Y una de las soluciones, haciendo en un minuto, evidentemente, y es enseñar y crear conciencia sobre el mundo.
y sobre la huella que queremos dejar. Y finalmente tenemos aquí a Lisette, que nos comparte que la consecuencia más grave es la extinción de la vida como actualmente la conocemos. Y una iniciativa importante es la generación de una cultura ecológica. Entonces, fíjense que muchas de las veces nosotros tenemos la conciencia, o sea, no somos personas inconscientes, que es como lo más grave o lo más preocupante, que tenemos la conciencia, que sabemos con claridad lo que está sucediendo y aún así estamos y por eso es que desde la Rectoría de Uniminuto Virtual estamos interesados en generar estas prácticas que Jesús ya nos decía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de sembrando vida es como desde mi propio territorio y desde mi propia casa, yo puedo hacer un cambio. ¿De qué forma? Con un cultivo hidropónico. Estos cultivos nos permiten beneficiar nuestra economía, darnos cuenta de alimentos pues, mejores trabajados, con mejores resultados para nuestra salud y además utilizar mejor todos los residuos de alimentos que nos quedan, porque esa es la base en muchos casos de la composta para nuestros cultivos hidropónicos. Entonces es una ganancia tanto para el ambiente como para nosotros. Creando moda, pues ya como lo decía Jesús, el tema de los textiles es algo muy preocupante. Por allá ustedes en YouTube pueden buscar, hay un documental de la DW sobre el tema de los textiles y el desecho de estos textiles, que no es tan fácil erradicar esta contaminación textil de nuestro planeta. Entonces también es como un tema que tenemos que tener muy en cuenta. Y obviamente el tema de la sembratón, que ya más adelante pues, nos harán como una cuña publicitaria, pero como lo decía Jesús, no es solo poner ahí una matica entre la tierra y adiós, sino también es pensar en el cuidado de estas especies, en el mantenimiento de las mismas, en que éstas puedan durar en el tiempo, porque muchas veces solamente sembramos y luego nos olvidamos de las especies. Y dirán ustedes, bueno, ¿y esto por qué lo está haciendo identidad misional y pastoral? ¿Desde qué características lo estamos haciendo? Bueno, porque uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia justamente es la preocupación por la ecología integral. Y como ya lo hablé al principio, lo vuelvo a hablar nuevamente, y es que desde siempre la Iglesia ha procurado el cuidado de la casa común y el territorio porque es algo que nos compete a todos. No es solamente la preocupación de unos pocos. Y muchas veces no nos damos cuenta qué tan lejos pueden ir nuestras acciones afectando a otras personas. Vi por aquí, Alexander, que tenía la mano levantada. No sé si nos quieres compartir algo, Alexander. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. yo estuve pues digamos, dentro de los cursos que tenemos de las clases, tuvimos el de responsabilidad social. En esa materia, pues hicimos actividades, pues digamos, los compañeros, digamos, con nuestras comunidades y todo el tema. Yo, por ejemplo, hice el tema de la siembra de árboles. Hablaban del tema de Bogotá, pues fue en los humedales de Torca y Guaymaral. Entonces se sembraron como 57 árboles y cada persona pues se apadrinó cada árbol, pues digamos en la comunidad. Y pues los han venido cuidando. Pero digamos, ahí quedó con la universidad. Digamos, nosotros seguimos, pero digamos quedó como cortado ahí ese tema con la universidad. Entonces, se pudiera desarrollar, digamos, como más, tener como más seguimiento, digamos, a los trabajos que se realizaron en esa materia en especial, digamos, de tema de responsabilidad social. Entonces, ¿ustedes cómo podemos para que sigan pues creciendo ese tema? Bueno, Alexander, justamente este espacio es para continuar con esos procesos, porque muchas veces son clases o son conocimientos que quedan allí, pero el propósito de este espacio es generar esa nutrición de estos temas y de estas realidades, y que incluso pues tú nos puedes compartir un poco lo que se dialogó. No sé si Jesús quieras responderle a Alexander también un poco.
Sí, en efecto, Alexander, como tú lo dices, y como lo mencionábamos dentro de los llamados que nos han venido haciendo, es si tenemos o hemos vinculado dentro de los procesos curriculares, académicos y demás, espacios de concientización ambiental, espacios de acción ambiental, pero precisamente que se quedan de pronto cortos a la hora de continuar con un proceso de liderazgo de formación continua. Y ahí es donde, y de la mano con ellos, estamos implementando estas rutas de manera un poco más guiada, más orientada para que en efecto haya un proceso de quienes quieren darle continuidad. Entonces, inclusive, ya en las siguientes diapositivas les íbamos a compartir, o durante todo, este es el preámbulo a lo que viene a ser ahorita el mes de junio y lo que de en adelante esperamos que continúe siendo. Nosotros y aprovecho entonces para compartirles, durante estos meses, durante las últimas semanas y lo que viene de junio, nosotros hemos venido compartiendo con ustedes alguna información. La idea es que esta información nos brinde los elementos y herramientas necesarias para poder conformar esos grupos de personas que puedan llegar a tener esa linealidad y finalmente también desde las rutas que les propusimos, como es en este caso específico para el caso que nos expones tú, el del Club del Árbol. Desde el Club del Árbol ya hemos venido haciendo una alianza con dos fundaciones, precisamente con Proyección Social, que son los que dictan la materia de responsabilidad social para tener una reforestación de cerros en un proceso continuo. Es decir, nosotros vamos a dar los primeros pasos, vamos a generar las alianzas y todo lo demás para el primer encuentro, pero las personas que deseen seguir, vamos a tener un contacto directo también con ellos y con la fundación para que, de acuerdo con el interés de la persona, la disponibilidad y posibilidad de asistir, cada cierto tiempo se encuentre un espacio formativo que le dé continuidad a esa formación y a ese voluntariado, sea, como les decía, para preparación de la tierra, incluso la preparación de las vallas para la identificación del terreno, la siembra misma de árboles, entre otras cosas, y que ese apadrinamiento, como tú lo dices, se genere de manera consciente y coherente. Entonces, sí, precisamente este espacio desde Pangea pretende darle esa continuidad, que en efecto tengamos esos líderes que se mantengan en el proceso y que adicional a eso nos ayuden a llamar a los demás. Entonces, esa es una invitación para que tú te sumes a este espacio y por supuesto los que también quieran seguir ese espacio, esa continuidad, lo podamos seguir haciendo. Entonces, voy a aprovechar la intervención. No sé, Milena, si quieres decir algo más. Sí, algo importante también es solo como una mención especial. Mira que Alexander es una muestra clara de que el tema medioambiental nos compete a todos, de que es un llamado para todos, que no interesa el área, no interesa la experticia académica, no interesa el conocimiento que tú tengas, sino que interesa mucho el nivel de conciencia. Entonces también, aunque este es nuestro primer encuentro de Pangea, es como enfatizar e insistir en que ustedes si conocen a algún compañero de su área o alguna persona de la universidad que le interese también este tipo de diálogos, que se puedan conectar y puedan hacer parte de este espacio. Porque justamente, Alexander, muchas de las cosas o iniciativas que nosotros proponemos se quedan en eso, en iniciativas, porque nos hace falta compartirlo y nos hace falta darlo a conocer. Entonces, ya antes de lo que les va a contar Jesús, que es súper importante, yo quiero invitarlos pues a que puedan participar en este espacio, pero sobre todo que le puedan contar a más personas y que puedan hacer parte de estos diálogos porque justamente la diversidad académica y la diversidad de experiencias es lo que nos va a nutrir dentro de Pangea. Y antes de que se nos olvide, ahí en el chat se ha colocado la asistencia para que por favor la puedan diligenciar. Porque es importante que la diligencien? Porque con sus datos vamos a estar en un constante contacto con ustedes, justamente para que se pueda generar ese espacio de participación constante. Entonces, por favor, les recuerdo, tenemos la asistencia, perdón, para que podamos estar en contacto con ustedes. Entonces, ahora sí los dejo con Jesús y por favor tomen nota de lo que nos va a contar porque sé que les va a interesar muchísimo. Muchas gracias, Milena. Reiterando un poco lo de la asistencia, las personas que tengan interés en continuar en este proceso de formación desde alguna de las líneas que expusimos o les dimos a conocer, en el último cuadrito que dice observaciones también lo pueden dejar allí. Yo quiero estar en el Club del Árbol, yo quiero estar en Sembrando Vida, yo quiero estar en Creando Moda. De pronto dejarnos allí en qué ciudad están también para saber desde varias personas que están dentro del mismo contexto podemos generar esas redes de apoyo para poder llevar una acción concreta. Entonces, bueno, les venía diciendo que precisamente este es el inicio
de los procesos grandes, por lo menos a nivel campaña que estamos generando a nivel ambiental, para poder llamar a esas personas que tienen interés en generar un proceso continuo de formación y de acción ambiental. Entonces, venimos compartiéndoles a ustedes por medio de correo electrónico alguna información. En algún momento ustedes vieron esta pieza que simplemente nos habla de energías renovables y transportes limpios y nos envía un enlace, en este caso está el QR, para diligenciar una pequeña encuesta que por favor les agradezco si diligencian también en este momento, en el que nos preguntan sobre el transporte que generalmente usamos, el transporte que usamos a diario, para poder mirar qué otras alternativas desde el contexto y la realidad, por supuesto, podríamos llegar a implementar o a llegar a relacionar. Me invento. Yo vivo cerca donde Milena, porque yo no más bien no vengo con Milena, sé que Milena tiene moto y en vez de pagar o irme en Uber, de pronto estoy acostumbrado a ir en Uber, pues me ahorro una parte del Uber y le digo a Milena, llévame tu moto y de esa manera reduzco el impacto negativo, solo por dar un ejemplo. Entonces, digamos, estos formularios tienen una intención para que nosotros podamos ir construyendo también esos grupos, porque no nos vamos un día en cicla, un domingo a la ciclovía, e implementar estas ciclovías en otras ciudades o si ya existen, participar como comunión y minuto, salir del Teams, por ejemplo, que conocemos de pronto, tenemos amigos de la clase, pero los conocemos de Teams, no sabemos realmente quiénes son, poder compartir con ellos en otros espacios y, como les decía, generar esas comunidades, esas redes de apoyo que posiblemente en otros espacios nos podrían colaborar, ¿cierto? Y que van construyendo precisamente esos lazos de comunidad. Les compartimos también cuidando el agua y el manejo de residuos, que se está compartiendo durante esta semana. El Hulk, después de diligenciarlo, nos dirige a un corto video, es un short, es decir, que dura máximo 2 minutos para que también lo revisen, que nos da información relevante sobre el medio ambiente. El primero fue precisamente de energías renovables, este es de el cuidado del agua. Y es una invitación también a esos conocimientos que ya de pronto tenemos, una vez insistiendo una vez más, perdón, en eso que ya sabemos, el manejo de las canecas, los colores, la selección bueno, de materiales. Entonces, lo mismo. Y evidentemente el formulario nos da nos hace unas preguntitas para mirar qué otras acciones desde la institución y la dirección de entidad misional podemos implementar para generar esa huella positiva. Entonces, para que estén muy pendientes del correo, cuando nos llegue el correo le damos clic, diligenciamos, vemos la información cortiquitica, que el video son 2 minutos, es un short que nos va a dar una información importante medioambiental. Pero todo esto, y como ustedes lo pudieron ver en la información anterior, perdón, nos dice, prepárate para el segundo Congreso Nacional de Diálogo Interdisciplinar para la Praxeología Ambiental. El nombre, de hecho, tiene una connotación particular y es un diálogo interdisciplinar porque evidentemente están invitadas todas nuestras facultades, está la Facultad de Educación, Humanidades, Ingenierías Empresariales y la Facultad de FEBIPE, de Ciencias Bíblicas y demás, para darnos a conocer desde la especificidad del conocimiento en la que nosotros nos estamos formando, cómo podemos generar una huella positiva medioambiental, ¿cierto? Entonces nos van a hablar cómo desde educación, desde empresariales, desde las ingenierías o desde las ciencias humanas, puede generar un pacto desde la profesión que yo estoy ejerciendo o desde la profesión en la cual me estoy formando o en la que estoy adelantando una maestría o una especialización. Entonces, todas las unidades de la instituciones, de las facultades, perdón, de la institución están invitadas para que conozcamos desde, perdón, esa especificidad de conocimiento, cómo podemos actuar. Y ahí también viene la siguiente invitación a ustedes. Como les decíamos, Pangea es el preámbulo, es la apertura, es el abrebocas para lo que viene de aquí en adelante. Durante el mes de junio, del 8 al 21, vamos a tener el segundo congreso, ya se los mencioné, Nacional de Diálogo Interdisciplinar para la Praxeología, o sea que nos invita no solo a hacer ese diálogo académico allá muchas veces de pronto alejado de la realidad, sino desde la especificidad del conocimiento, cómo puedo actuar, ¿cierto? Para que ingresemos. Vamos a tener evidentemente los certificados a las personas que ingresen durante todo el congreso y diligencien la asistencia, porque con ese certificado, pues, perdón, con esas asistencias firmadas podemos generar los certificados que llegarán al correo institucional. Entonces también está la invitación para que participen. Como les decía, nos van a compartir conocimientos de cómo desde la especificidad del conocimiento y de la facultad en la que estamos o profesión podemos actuar para generar una huella ambiental, ¿cierto? Y todo esto precisamente para generar los espacios de formación, de voluntariado que ya ustedes conocieron el día de hoy del Club del Árbol, Sembrando Vida y Creando Moda, y desde el Club del Árbol, la primera sembratón de este semestre. La primera sembratón que va a ser el 22 de junio, evidentemente esta invitación es para las personas que estamos en Bogotá, pero que
si alguien se quiere animar y podemos de aquí a allá generar un espacio, en Ibagué, por ejemplo, tenemos una estudiante que ya nos está diciendo que desea expandir esta Sembratón para el Tolima, regiones cercanas a Ibagué, poderlo hacer. Entonces, si alguien más también tiene, no, yo tengo un contacto con el Jardín Botánico, sé cómo podemos gestionar el terreno y demás, nosotros les pues, apoyaríamos con si se requiere una carta formal, si se requiere también de pronto la divulgación de la información, bueno, como todo lo que se requiere para que más personas ingresen y participen del espacio en otros diferentes al de Bogotá, por supuesto que sí. Pero entonces para los que están en Bogotá, la Sembratón del 22 de junio es con una fundación que reforesta cerros de Bogotá. Entonces vamos a tener el acompañamiento de ellos, vamos a tener la orientación que ellos tienen desde su experiencia y la implementación y participación de Uniminuto virtual para que los que están en Bogotá puedan y quieran participar, puedan ingresar a este espacio. Vamos a estarles compartiendo por medio de correo electrónico pues la invitación con el formulario pertinente de inscripción. ¿Listo? Esta era la información adicional. Aquí en este ratico ya se nos fue un poco más de la hora, entonces ya vamos cerrando, insistirles y agradecerles a ustedes por participar de este espacio. Les agradecemos diligenciar la asistencia y si lo desean allí en la asistencia, colocar en cuál de los espacios que les mostramos, les compartimos hoy, les gustaría participar, sería magnífico. Y esperamos contar con ustedes en los siguientes espacios de formación ya de Pangea desde la ruta de voluntariado que ustedes elijan y de aquí en adelante en todos los espacios que desde la dirección vamos agregando. ¿Listo? ¿Pueden estar en más de un espacio? Por supuesto que pueden estar más de un espacio. En efecto, incluso el Congreso, el ideal es que estén durante los 4 días en las ponencias que tenemos durante esas fechas, porque como les decía, los que asistan durante todo el Congreso y por supuesto diligencia en la asistencia, porque esa es nuestra evidencia, podrán recibir su certificado correspondiente. Y de aquí en adelante la idea es que nos mantengamos, como lo decía nuestro compañero, en un espacio continuo de formación y de acción. No que sea, hoy estuve en Pangea, qué bonito, qué chévere, mañana se me olvidó, pasado mañana no fui y ya después no volví a entrar nunca más. No, sino que de verdad podamos invitar incluso a más personas y podamos estar en ese espacio continuo de formación y de acción concreta de impacto positivo en el medio ambiente. Entonces, agradecerles, muchísimas gracias a todos nuevamente. En pantalla dejamos también el QR de asistencia y de evaluación para que también evalúen. Eh, para la personita que nos escribió en el chat que desea contactarse con la persona de Ibagué, por razones de habeas data no te podemos compartir los datos, pero por supuesto sí nos podemos contactar contigo. Entonces, si quieres en el FARF nos dejas tus datos, validamos cuál es ese apoyo que tú nos puedes brindar, cómo quisieran entrar en contacto y de esa manera también entrar en diálogo con la persona que está gestionando este espacio para que de manera colaborativa lo podamos sacar adelante. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, Milena. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo los 3 espacios que por allí me preguntaban. Tenemos Club del Árbol, Creando Moda, Sembrando Vida. Tal como ya lo dijo Jesús, pueden participar en cualquiera de los 3. Y también para que puedan estar pendientes de toda la información. Bueno, nosotros les enviamos la información por Teams, por correo electrónico, pero de todas maneras recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, por Instagram en Uniminuto Rectoría Virtual y en YouTube, que es donde compartimos los shorts y la información sobre este congreso puntualmente. Estamos como Identidad Misional y Pastoral. Entonces, allí también se pueden conectar, pueden estar pendientes, pueden seguirnos por YouTube para que estén más enterados y más pendientes de lo que tenemos para compartirles. Que tengan una muy feliz noche. Recuerden su asistencia y esperamos contar con su participación en el Congreso y de aquí en adelante en Pangea Uniminuto Virtual. Muchísimas Feliz gracias a noche. todos. Feliz noche.